Hola, ¿cómo les va? Bueno, espero que anden bien. Este es el pequeño video de presentación del trabajo práctico 4, que como les adelanté en clase el viernes pasado, tiene que ver con sindicalismo, y lo que en principio tendría como dos grandes puntos. El primer objetivo del trabajo práctico es que ustedes entiendan las características de lo que podríamos llamar el modelo sindical argentino, es decir, ese derecho constitucional que consagra el artículo 14, el segundo párrafo del artículo 14 bis de la Constitución, de que los trabajadores pueden agruparse, reunirse, integrar asociaciones sindicales, gremios, en defensa de sus intereses como trabajadores. ¿Qué diseño, qué modelo adopta nuestro país? Es decir, ese derecho, que ustedes ya saben, consagrado en términos generales en la Constitución, va a necesitar normas específicas que le den forma. Bien, la norma central en relación a ese tema es la Ley 23.551, Ley de Asociaciones Profesionales. El nombre pareciera decir otra cosa, pero en realidad estamos hablando de sindicatos o de gremios, ¿eh? Ley de asociaciones profesionales. Las características de ese modelo sindical son determinantes en el sentido que a partir de esas características y no de otras se va a estructurar después, por ejemplo, las competencias de los gremios, las competencias de aquellas asociaciones que sin ser gremios pueden representar a los trabajadores, y ahí va a ser central que ustedes distingan lo que es la personería gremial de una personería simplemente inscripta en el Ministerio de Trabajo, y a partir de ahí una serie de competencias, de facultades, de prerrogativas que tienen los gremios que tienen personería gremial, que no tienen los gremios que no han llegado todavía a la personería gremial. También vamos a hablar de qué es lo que hace obtener esa personería gremial. Y a partir de entender esa estructura, eh, que se establece en tres niveles: sindicatos de primer grado, sindicatos de segundo grado o federaciones, y sindicatos de tercer grado o confederación. A partir de esa estructura, ver en la práctica cómo se da esa dinámica gremial. Ahí hablaremos de las elecciones gremiales, de las elecciones en los sindicatos, de la representatividad hacia el interior, de las fábricas, de los puestos de trabajo, y ahí aparecerá la figura del delegado gremial y qué facultades, y es tal vez en esa posición, en el de la competencia gremial en el lugar de trabajo, donde más nos acerquemos a una vigencia plena de la democracia sindical. Es donde normalmente suele haber más competencia, más posturas de diferentes agrupaciones que conforman el gremio. Esa es la idea del trabajo práctico 4. El trabajo práctico está armado con dos fichas de lectura, una de nuestro profesor titular, el doctor Sosa, y otra que hemos hecho con la idea de simplificar un poco la lectura. Esperemos que lo estemos logrando con la profesora Mari Banco, que también es ayudante de la cátedra. Con esas dos lecturas y la ley 23.551, podríamos decir que este trabajo práctico lo van a llevar adelante sin problema. Nos encontramos el viernes en clase y avanzamos con el trabajo práctico. Como siempre, todo lo que puedan llevar leído va, entiendo yo, a enriquecer un poco la clase, y el contexto, lamentablemente, va a ayudar a hablar de la realidad, porque ustedes saben, hay convocada por la Confederación General del Trabajo, ya nos acercamos a un concepto de la estructura gremial. Hay convocada por la CGT una huelga para el jueves 9 de mayo, si no me equivoco, con lo cual el derecho de huelga, que es una de las prerrogativas de los derechos que da tener personería gremial, lo vamos a tener, insisto, lamentablemente por el contexto en el que estamos transitando, materializado, y vamos a poder hablar de la realidad, un poco como charlamos la clase pasada, ¿no? Que muchas veces la realidad es la mejor manera de acercarnos a las cuestiones teóricas, ¿eh? Eso no quiere decir no leer los textos, pero la realidad normalmente ayuda a entender un poco dónde estamos o qué nos está pasando. Nos vemos el viernes.